Te despiertas por la mañana y lo primero que piensas es el silencio absoluto de la casa. No hay nadie a quien preguntar cómo dormiste, nadie con quien compartir el desayuno. A nadie le importa si pasaste la noche despierto pensando en la vida. Si tienes más de 60 años y reconoces este dolor diario, necesitas saber que hay un descubrimiento que puede devolver la esperanza a tus días. Lo que descubrí al observar a cientos de personas mayores me conmovió profundamente. La soledad no es solo un sentimiento pasajero, es una epidemia silenciosa que está destruyendo la calidad de vida de millones de adultos mayores en Brasil. Estudios recientes sobre el envejecimiento emocional revelan que la soledad crónica acelera el deterioro cognitivo más rápidamente que el Alzheimer en etapa temprana. Conocí a María Aparecida un martes por la mañana en el hospital, donde llegó con síntomas que los médicos no podían explicar: dolor en el pecho, dificultad para respirar y temblores en las manos. Todas sus pruebas cardíacas estaban normales, su presión arterial estaba controlada y su nivel de azúcar en sangre era perfecto. Pero cuando le pregunté sobre su rutina diaria, se derrumbó. Hace 3 meses, después de que su esposo se fuera, no encontraba un motivo para levantarse de la cama. María tenía 75 años y vivía esa cruel realidad que afecta a tantas personas mayores: la pérdida repentina de todo lo que daba sentido a la existencia. El apartamento, antes lleno de conversaciones y compañía, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Sus hijos llamaban una vez por semana, siempre con prisa, siempre apurados. Sus amigos desaparecían uno a uno, algunos por la edad, otros por cambios en la vida. Durante nuestra conversación, María me dijo algo que resonó en mi mente durante días. Doctor, me despierto cada día con la esperanza de que las cosas sean diferentes, pero el vacío no hace más que crecer. Es como si me hubiera vuelto invisible para el mundo. En ese momento, comprendí que no solo estaba lidiando con el duelo, sino con la destrucción total de la identidad social de una persona. La neurociencia de la soledad en la vejez revela datos alarmantes. El cerebro de las personas mayores aisladas exhibe patrones de actividad similares a los de quienes experimentan dolor físico intenso. La soledad no es un drama, es una condición médica real que debe tratarse con la misma seriedad que una enfermedad crónica. Cada día que pasamos ignorando este vacío emocional, permitimos que erosione irreversiblemente nuestra salud mental y física. Pero lo que le sucedió a María en las semanas siguientes me mostró algo extraordinario. 3 sencillos pasos, aplicados con constancia, no solo aliviaron su soledad, sino que le devolvieron la luz que creía perdida para siempre. Estos mismos pasos han transformado la vida de decenas de pacientes que acudieron a mí desconsolados por la edad y el abandono. Si sientes que tu vida se ha convertido en una sucesión de días vacíos e idénticos, si miras por la ventana y ves a otras personas viviendo mientras tú simplemente existes, si te vas a dormir cada noche preguntándote si alguien te extrañará, entonces estos 3 pasos podrían ser el punto de inflexión entre una vejez de sufrimiento y una tercera vejez de propósito renovado. Escribe sí ahora si reconoces este dolor en tu vida y estás dispuesto a descubrir cómo miles de personas mayores están rompiendo el ciclo de la soledad y encontrando razones para volver a sonreír. María Aparecida representó a millones de personas mayores que enfrentan la misma batalla silenciosa a diario. Tras el fallecimiento de su esposo João, tras 52 años de matrimonio, se encontró completamente perdida en un mundo que ya no tenía sentido. Las mañanas se convirtieron en una pesadilla. El silencio de la casa le pesaba como una piedra en el pecho, y cada objeto familiar se convirtió en un doloroso recordatorio de lo que había perdido para siempre. Durante los primeros meses de su viudez, María intentó mantener su rutina habitual. Se levantaba temprano, tendía la cama por ambos lados por costumbre
Preparaba café para dos y solo se daba cuenta de su error al ver la segunda taza intacta sobre la mesa. Sus vecinos dejaron de saludarla en el pasillo, no por malicia, sino porque su dolor era tan evidente que incomodaba incluso a los demás. Su hija, que vivía en Sao Paulo, llamaba los domingos, siempre con prisa, siempre con sus nietos gritando de fondo: «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?». Pero ¿cómo podía explicarle que lo que necesitaba no se podía comprar ni enviar por correo? ¿Cómo podía decir que necesitaba a alguien con quien compartir la carga del silencio? ¿Alguien a quien preguntarle sobre sus sueños de la noche anterior? ¿Alguien que se fijara en cuándo elegía un atuendo diferente? Los días se convirtieron en una sucesión mecánica de actividades vacías. Despertar porque el cuerpo despertaba, comer porque necesitaba comer, ver la televisión porque el silencio era insoportable, dormir porque no había nada más que hacer. La televisión se convirtió en su única compañía, pero incluso las voces de los presentadores parecían venir de otro planeta, hablando con personas que aún tenían vida a su alrededor. Durante nuestra tercera cita, María me confesó algo que me rompió el corazón. «Doctor, hay días que hablo con la foto de Juan en mi mesita de noche. Le cuento cómo me fue el día, le pido consejos, incluso lo regaño por dejarme sola. Entonces me siento fatal porque sé que estoy hablando con una foto». En ese momento, me di cuenta de que María no solo estaba de duelo, estaba desconectando de la realidad porque ésta se había vuelto insoportable. La soledad en la vejez tiene características muy específicas que la hacen especialmente devastadora. A diferencia de la soledad que sentimos en otras etapas de la vida, a los 70 sabemos que el tiempo es limitado y que cada día perdido en la tristeza es irreversible. Ya no existe la sensación de que mañana será diferente, porque mañana podría ser exactamente igual o peor. Fue entonces cuando le presenté a María 3 sencillos pasos que han revolucionado la vida de personas mayores en situaciones similares. No eran técnicas complicadas ni requerían grandes cambios estructurales. Eran estrategias prácticas basadas en cómo nuestro cerebro procesa la conexión y el propósito, especialmente después de los 60, cuando nuestra necesidad de significado se intensifica drásticamente. El primer paso atacó directamente la raíz de la invisibilidad social de María. El segundo reconstruyó su identidad más allá del rol de esposa que había desempeñado durante más de 5 décadas. El tercero creó una red de propósito que funcionó incluso en los días más difíciles, cuando la nostalgia la abrumaba y sentía ganas de quedarse en cama. En 3 semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. María me llamó un jueves y, por primera vez en meses, percibí un tono diferente en su voz. No era euforia ni alegría absoluta, sino una chispa de esperanza que renacía. Lo que me contó en esa llamada confirmó que íbamos por buen camino para devolverle no solo la compañía, sino también la dignidad y el propósito a sus días. El primer paso que transformó la vida de María parece demasiado simple para funcionar, pero la neurociencia que lo sustenta es fascinante. Se llama técnica de reconocimiento diario y funciona porque aborda directamente la sensación de invisibilidad que erosiona la autoestima de las personas mayores aisladas. Cuando María aplicó esta técnica por primera vez, lloró, no de tristeza, sino de alivio al sentirse finalmente reconocida. La técnica consiste en crear 3 momentos diarios donde te vuelvas imposible de ignorar, pero de forma positiva y constructiva. No se trata de atraer la atención inapropiadamente, sino de generar un reconocimiento genuino que alimente tu necesidad humana básica de importancia. María empezó a aplicarla la primera semana y los resultados fueron sorprendentes. Durante nuestra 4ª cita, María me contó su primera experiencia. «Doctor, fui al mercado el martes y, en lugar de simplemente tomar mi lista y pagar,
Pasé por la carnicería y le pregunté al hombre cuál era la mejor carne para un guiso especial. Le expliqué que estaba probando una nueva receta de mi difunta suegra. El hombre se interesó tanto que llamó al gerente y me escucharon durante 15 minutos. Lo que ocurrió en aquella carnicería ilustra a la perfección cómo funciona el reconocimiento cotidiano. María no solo compraba carne, sino que compartía conocimiento, creaba conexión humana y, lo más importante, era percibida como alguien con valor que ofrecer. El cerebro registra estas interacciones como evidencia de que seguimos siendo importantes, útiles y dignos de atención. El primer momento del día siempre es por la mañana, preferiblemente antes de las 10. María eligió al panadero de la esquina como su primer contacto diario. En lugar de pedirle el pan francés de siempre, empezó a preguntar por su familia, a elogiar su trabajo y a sugerirle nuevos productos. Señor Juan, ¿qué le parece preparar un pan de queso de Minas Gerais como el que hacía mi madre? Le puedo dar la receta. En 2 semanas, el panadero la esperaba con una sonrisa sincera todos los días. El segundo momento ocurre al mediodía, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando la gente está más relajada y dispuesta a conversar. María descubrió que el portero del edificio estaba solo durante su hora de almuerzo y empezó a bajar a charlar. No era una conversación forzada, sino un interés genuino en su vida, preguntando por sus hijos, comentando la actividad del edificio y a veces ofreciéndole un dulce casero. El tercer momento ocurre al final de la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde. María identificó a una vecina que siempre paseaba a su perro a la misma hora y comenzó a saludarla, elogiando al animal y preguntándole sobre su raza. ¡Qué perro tan bonito! ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Estas pequeñas interacciones crearon una rutina de encuentros que ambas llegaron a esperar con ilusión. El secreto de la técnica de reconocimiento diario reside en la constancia y la autenticidad. No se trata de fingir interés, sino de despertar una curiosidad genuina por quienes te rodean. Las personas mayores tienen una ventaja natural en esto, ya que generalmente se las percibe como menos amenazantes y más confiables, lo que facilita las conversaciones espontáneas. María me dijo algo que resume a la perfección el poder de esta técnica. Doctor, he descubierto que la gente está tan acostumbrada como yo a ser ignorada. Cuando muestro interés genuino, se abren como flores, y en el proceso, yo también florezco de nuevo. A las 3 semanas de aplicar este primer paso, María ya reportaba una disminución significativa de la sensación de vacío que sentía desde la muerte de su esposo. El segundo paso que revolucionó la vida de María aborda un problema que la mayoría de la gente desconoce. Durante décadas se definió exclusivamente como la esposa de João, la madre de Carla, la suegra de Ricardo y la abuela de los gemelos. Cuando João se fue, María no solo perdió a su compañero, perdió su identidad principal. ¿Quién soy ahora? Esta pregunta la atormentaba cada noche antes de acostarse. La técnica de redescubrimiento personal funciona porque reconstruye tu identidad basándote en quién eres realmente, independientemente de los roles que hayas desempeñado para los demás. Durante nuestra quinta consulta, propuse un ejercicio que inicialmente dejó a María confundida, pero que se convertiría en la base de su nueva vida. María, dime 3 cosas que siempre has querido hacer, pero que nunca hiciste por estar ocupada cuidando a los demás. El silencio que siguió duró casi 2 minutos. María miraba al techo con lágrimas en los ojos, porque por primera vez en décadas, alguien le preguntaba por sus propios deseos, no por su papel en la vida de los demás. Doctor, no sé qué responder. Siempre he hecho lo que tenía que hacerse. Nunca me he parado a pensar en lo que quería. Este es el drama silencioso de millones de personas mayores, especialmente mujeres de la generación de María. Se dedicaron tanto a hacer lo que otros necesitaban, que perdieron por completo el contacto con sus propios sueños y talentos.
La técnica de redescubrimiento personal funciona en 3 pasos progresivos que desbloquean gradualmente esta conexión perdida con el yo interior. El primer paso es el inventario de talentos olvidados. María tuvo que enumerar todo lo que sabía hacer bien, sin importar si los usaba para servir a los demás. Descubrió que sabía bordar como nadie. Tenía una memoria impresionante para las recetas antiguas, contaba historias de forma cautivadora y tenía un don natural para organizar cualquier espacio. Doctor, nunca pensé que esto fuera un talento, siempre pensé que era una obligación. La segunda etapa es activación de talentos personales. María eligió el bordado como su primer talento para reactivar, pero no para hacer la canastilla de su nieta ni para decorar su casa. Esta vez sería exclusivamente suyo y para ella. Compró bastidores de bordado nuevos e hilos de colores y comenzó a bordar mandalas terapéuticos que colgó en su propia habitación. Por primera vez en años, hago algo solo porque me da placer. La tercera etapa es expansión del talento social. María descubrió en Facebook un grupo de bordadoras con experiencia que se reunían semanalmente en una biblioteca pública. En la primera reunión estaba nerviosa, pero al mostrar sus mandalas, recibió elogios sinceros y de inmediato se sintió parte de una comunidad que la valoraba por quien era, no por lo que hacía por los demás. La transformación de María durante esta etapa era visible incluso en su postura. A sus primeras citas llegaba encorvada y arrastrando los pies, pero ahora caminaba erguida y hablaba con entusiasmo de sus proyectos personales. Doctor, descubrí que tengo vida propia más allá de ser la viuda de Juan. Puedo ser María la bordadora, María la narradora, María la que opina sobre el arte. El aspecto más poderoso de reconstruir la propia identidad es que crea una visión de futuro. Cuando tienes proyectos personales y talentos en desarrollo, automáticamente empiezas a planificar para mañana, la semana que viene, el mes que viene. María ahora tenía su propia agenda, citas que nadie podía cancelar por ella, reuniones que esperaba con ilusión. Durante nuestra 8ª cita, María me contó algo que resume la esencia de esta técnica. Sabe, doctora, hoy me desperté pensando en el bordado que voy a terminar, la historia que les contaré a las chicas del grupo, el nuevo patrón que quiero probar. Ya no me desperté pensando en cómo voy a llenar otro día vacío. El redescubrimiento de su propia identidad le devolvió a María algo que el dolor le había robado: la capacidad de conmoverse con sus propios proyectos. El tercer y más poderoso paso en la transformación de María creó algo que ni siquiera imaginaba posible a los 75 años: una red de propósito que funcionaba independientemente del estado de ánimo o las circunstancias externas. La técnica de la red de propósito sostenible es revolucionaria porque no depende de la disponibilidad constante de otras personas ni de salir de casa en los días difíciles, cuando la nostalgia aprieta más. Al observar a cientos de adultos mayores que superaron una profunda soledad, identifiqué un patrón fascinante. Todos desarrollaron una triple red de propósito que funcionaba como una red de seguridad emocional. Cuando una de las conexiones fallaba, las otras 2 mantenían una sensación de importancia y utilidad. María aplicó esta técnica y, por primera vez desde la muerte de su esposo, tuvo la certeza de que nunca más volvería a sentirse completamente inútil. La primera conexión de la red es el propósito de la transmisión. María descubrió que tenía 52 años de recetas de toda la vida que se estaban muriendo con ella. Decidió crear un recetario no solo con ingredientes e instrucciones de preparación, sino también con las historias detrás de cada plato. Este pastel de manzana era el favorito de Juan los domingos por la tarde. Lo aprendí de mi suegra, pero le puse canela porque le encantaba. Durante 3 meses, María trabajó en este proyecto con una dedicación que impresionó incluso a su hija.
Cada receta se convirtió en una pequeña crónica familiar, un puente entre generaciones. Doctor, cuando escribo sobre el escondidiño de carne seca, recuerdo la primera vez que lo preparé para impresionar a mi suegra. Estaba tan nerviosa por haberle añadido demasiada sal, pero ella fingió que estaba delicioso. Este proceso de documentación le devolvió el valor a sus recuerdos. La segunda conexión es el propósito de cuidado indirecto. María identificó a una vecina de 83 años que vivía sola y estaba aún más aislada que ella. Sin imponerse ni crear dependencia, empezó a tocar el timbre 2 veces por semana, siempre con una excusa práctica. «Señora Antonia, preparé demasiada sopa. ¿Quiere un poco?» O «Vine a devolver el azúcar que me prestó la semana pasada». El cuidado indirecto es brillante porque permite ayudar sin humillar al receptor ni crear obligaciones onerosas para quien lo da. María no se convirtió en enfermera ni cuidadora de su vecina, pero creó una rutina de presencia que benefició a ambas. Cuando toco el timbre de doña Antonia, sé que al menos una persona sonreirá al verme hoy. Y cuando me invita a un café, sé que no soy una carga, sino una compañía bienvenida. La tercera conexión es legado activo. María se dio cuenta de que poseía habilidades valiosas que podía transmitir mientras aún era lúcida y capaz. Se ofreció a enseñar bordado a 2 nietas adolescentes, pero con un plan diferente al habitual. Esta vez sería un proyecto conjunto. Cada una bordaría una pieza y juntas crearían una exposición familiar. Lo que transformó por completo la dinámica fue que María dejó de ser solo la abuela que daba regalos y consejos, para convertirse en la abuela que enseñaba un arte casi perdido. Las niñas vienen aquí con ganas de presumir sus avances en el bordado. Tomamos fotos, las publicamos en redes sociales y me llaman abuela influencer. Por primera vez, soy atractiva para mis nietas. La red de propósitos sostenibles funcionaba como un sistema de vasos comunicantes. Los días que María no podía trabajar en su recetario, llamaba al timbre de doña Antonia. Cuando su vecina iba a casa de su hija, María se dedicaba a clases de bordado con sus nietas. Si las niñas estaban ocupadas con la escuela, ella retomaba sus recuerdos culinarios. Siempre había una manera de sentirse útil e importante. Durante nuestra 12ª cita, María hizo una declaración que me conmovió profundamente. «Doctor, antes me despertaba pensando en cómo llenar otro día vacío. Ahora me despierto decidiendo cuáles de mis objetivos recibirán más atención hoy. Tengo un horario, tengo proyectos, tengo personas que cuentan conmigo. Ya no soy la viuda abandonada, soy María, quien tiene una vida propia y con sentido. Regístrate ahora y activa la campana, porque lo que sigue podría salvar tu vida emocional y mostrar cómo estos 3 simples pasos están devolviendo la dignidad y la alegría a miles de personas mayores que pensaban que sus mejores días habían quedado atrás». Cuando María aplicó los 3 pasos de forma constante durante 2 meses, algo extraordinario ocurrió en su cerebro que la neurociencia apenas comienza a comprender por completo. Estudios recientes sobre la plasticidad neuronal en adultos mayores revelan que la soledad crónica crea patrones de actividad cerebral similares a los de la depresión clínica, pero estos pueden revertirse mediante conexiones sociales estructuradas y un propósito renovado. Durante nuestra 15ª cita, María me trajo un regalo inesperado. Era una foto suya sonriendo con sinceridad junto a las bordadoras del grupo de la biblioteca. «Doctor, mire mis ojos en esta foto. Hacía años que no veía esa luz en mis ojos. Mi hija incluso comentó que parezco 10 años más joven». La transformación física era evidente, pero lo que me impactó fue el cambio en la calidad de su presencia. La neurociencia de la reconexión social después de los 70 años demuestra que nuestros cerebros conservan una sorprendente capacidad para formar nuevas sinapsis cuando se estimulan con actividades significativas. María
no solo se distraía de la soledad, literalmente estaba reconstruyendo circuitos neuronales que se habían atrofiado durante meses de aislamiento. Cada nueva conversación, cada bordado terminado, cada receta documentada fortalecía conexiones que parecían perdidas para siempre. El protocolo que siguió María puede ser aplicado por cualquier persona mayor de 60 años que sienta que ha perdido el sentido de su vida. El secreto reside en la combinación de los 3 pasos, trabajando simultáneamente, creando una sinergia que potencia los resultados individuales. No se trata solo de combinar técnicas, se trata de crear un sistema integral de reconexión con la vida que funciona incluso en los días más difíciles. María me contó una situación que ilustra a la perfección cómo funciona el protocolo en la práctica. La semana pasada fue el aniversario de la muerte de João. Sabía que sería un día terrible, pero al despertar, recordé que tenía que terminar el bordado para enseñárselo a las niñas, que doña Antonia esperaba la sopa que le prometí y que quería escribir la historia del pudín de leche condensada que siempre le hacía a João. En lugar de pasar el día llorando sola, como hizo en el primer aniversario de la muerte de su esposo, María canalizó su anhelo productivamente. Escribió sobre el pudín con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa al recordar cómo João siempre pedía más. Le llevó la sopa a su vecina y terminó contando historias sobre su esposo que los hicieron reír a ambos. Terminó el bordado dedicándoselo a su memoria, pero creando algo hermoso en su honor. Doctor, el dolor de la añoranza no ha desaparecido, pero no me ha destruido como antes. Tengo canales para transformar este dolor en algo que honre nuestra historia y al mismo tiempo me mantenga vivo y activo. Esta es la esencia del protocolo neurológico de la esperanza renovada. No eliminamos el dolor del duelo ni la soledad, pero creamos estructuras que impiden que este dolor nos paralice por completo. El aspecto más revolucionario del protocolo es que funciona mediante la acumulación positiva. Cada pequeña victoria diaria, cada sonrisa ganada, cada momento de conexión genuina, se acumula para crear una reserva emocional que sostiene a las personas mayores en los momentos más difíciles. María construyó esta reserva sin darse cuenta, y cuando la necesitó, allí estaba. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy, porque la soledad en la vejez es una epidemia silenciosa que mata a más personas que muchas enfermedades físicas, pero se puede superar con estrategias sencillas y un amor propio renovado. Aunque apliqué los 3 pasos con dedicación, María me alertó sobre una realidad que debemos abordar con total honestidad. Doctor, hay días en que la tristeza es más fuerte que mi fuerza de voluntad. Me despierto y siento como si un peso invisible me hubiera aplastado el pecho durante la noche. ¿Qué hago esos días en que ni siquiera puedo levantarme de la cama? Esta pregunta me llevó a desarrollar lo que llamo el Manual de Emergencia Emocional para Personas Mayores en Crisis. El manual sirve como un plan de acción estructurado para esos momentos en que la soledad ataca con fuerza y los 3 pasos principales parecen imposibles de ejecutar. Basado en protocolos de psicología de emergencia adaptados para personas mayores, este manual ha salvado a María de varias recaídas profundas y puede aplicarse incluso en momentos de bajo estado emocional. La primera estrategia de emergencia es el protocolo de los 5 minutos. Cuando María se despertó completamente agotada, le indiqué que no luchara contra la tristeza, sino que hiciera un trato consigo misma. Me permitiré sentir este dolor durante exactamente 5 minutos, pero luego haré una pequeña acción. Podría ser levantarse y preparar un té, encender la radio o simplemente sentarse junto a la ventana. Una pequeña acción rompe la parálisis total. La segunda estrategia es la lista de rescate personal que María creó durante los buenos tiempos y guardó para emergencias emocionales. En esta lista, escribió 10 cosas que siempre logran sacarle al menos una media sonrisa.
una foto de sus nietos disfrazados de carnaval, una grabación de João cantando Feliz cumpleaños en mi cumpleaños, el olor a pastel de maíz, una conversación con doña Antonia sobre telenovelas antiguas, un video del gato del vecino jugando en el porche. Durante una crisis particularmente difícil, María aplicó la lista de verificación de rescate y me llamó unas horas después. Doctor, saqué la foto de los gemelos vestidos de superhéroes y no dejaba de recordar el día que ayudé a confeccionar sus disfraces. Ya no estaba feliz, pero el dolor se hizo más soportable. Logré levantarme y preparar unas gachas. Las pequeñas victorias en los días difíciles son más valiosas que los grandes logros en los días fáciles. La tercera estrategia es el protocolo de conexión de emergencia. María identificó a 3 personas con las que podía contactar durante las crisis sin sentirse como una carga. Su hija en Sao Paulo para hablar de sus nietos, la líder del grupo de bordado que siempre le brindó un cálido apoyo, y la propia doña Antonia, quien también atravesaba momentos difíciles. No necesito fingir que estoy bien. Puedo decir que estoy triste y necesito hablar. El manual de emergencia también incluye el kit de supervivencia sensorial, que María armó durante sus semanas de recuperación. Una lista de reproducción con canciones que evocan recuerdos entrañables, una caja llena de cartas y fotos especiales, un sobre con el perfume de João y una manta suave para abrigarse en momentos de fragilidad. Doctor, cuando la tristeza es tan intensa, necesito estímulos concretos que me recuerden que una vez fui amado y que aún puedo ser feliz. La estrategia más poderosa del manual es el protocolo del mañana posible. En días de crisis total, María no necesita planificar toda la semana ni fijarse grandes metas. Simplemente elige una pequeña cosa positiva para hacer al día siguiente. Mañana terminaré esa flor bordada. O mañana probaré esa receta de pastel que vi en la tele. Una expectativa mínima pero concreta que crea un puente entre el sombrío presente y un posible mañana. María me contó algo que resume la importancia del manual de emergencias. Doctor, saber que tengo un plan para los días malos me da el valor para afrontar los buenos. Ya no tengo miedo de despertar triste porque sé que tengo las herramientas para no hundirme por completo. El manual no previene las crisis, pero sí evita que destruyan todo el progreso logrado. Por favor, comenta ahora cuál de estas estrategias de emergencia tendría más sentido en tu vida para que pueda aprender cómo puedo ayudar a más personas a crear sus propios planes de rescate emocional. 6 meses después de nuestra primera reunión, María llegó a la oficina irreconocible, no solo físicamente, aunque se la veía visiblemente con más energía y cariño, sino sobre todo por la energía que emanaba. Ella, que al principio había llegado encorvada por el peso de la soledad, ahora caminaba erguida. Hablaba con entusiasmo de sus proyectos y, lo más importante, sus ojos brillaban con una luz que creía perdida para siempre. «Doctor, tengo que confesarle algo», dijo María con una sonrisa pícara. «Estoy más ocupada a los 75 que a los 50. Tengo una agenda apretada, gente que depende de mí, proyectos personales que me ilusionan. Nunca imaginé que la viudez me enseñaría a tener una vida propia. Esta transformación no es exclusiva de María. Es una revolución silenciosa que está ocurriendo en todo Brasil. Al observar a docenas de pacientes que han aplicado estos 3 sencillos pasos, he identificado un patrón fascinante. La soledad forzada, que al principio parece una maldición, se transforma en una oportunidad única para el autodescubrimiento. Cuando ya no tienes que ser lo que otros esperan de ti, finalmente puedes descubrir quién eres realmente. María no solo era la viuda de João, era artista, narradora, guardiana de tradiciones culinarias y mentora de sus nietas. La neurociencia confirma que los adultos mayores que renuevan su propósito tras una pérdida significativa desarrollan una mayor resistencia a las enfermedades neurodegenerativas. El cerebro de María,
que se estaba atrofiando debido a la soledad, comenzó a crear nuevas conexiones mediante retos creativos e interacciones sociales estructuradas. No solo recuperó las ganas de vivir, sino que también amplió su capacidad para experimentar la alegría. Durante nuestra última cita, María me trajo su recetario terminado. 120 platos diferentes, cada uno con su propia historia familiar, variaciones regionales y secretos técnicos. Doctor, este libro será mi regalo de Navidad para mi familia. Pero ¿sabe lo que descubrí al escribirlo? Que mi vida ha sido mucho más rica de lo que imaginaba. Cada receta me ha recordado momentos especiales, seres queridos y pequeños pero importantes logros. El recetario se convirtió en un símbolo de algo más grande. María no solo preservaba las tradiciones culinarias, sino que documentaba una vida de amor y dedicación. Las bordadoras del grupo pidieron ejemplares para sus familias. Su nieta adolescente publicó fotos del libro en redes sociales con el texto: "Mi abuela es una auténtica influencer culinaria". La hija de São Paulo dijo que nunca se había sentido tan orgullosa de su madre. Pero la transformación más profunda se produjo en la relación de María con la soledad. Doctor, sigo extrañando a Juan cada día. La diferencia es que ahora mi añoranza va acompañada de gratitud por los años que pasamos juntos y de ilusión por los proyectos que aún quiero realizar. Ya no le tengo miedo a la soledad, porque he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Si has llegado hasta aquí, reconociendo tu propio dolor en la historia de María, debes saber que no estás solo en este camino. Millones de adultos mayores están redescubriendo que la vejez puede ser la etapa más auténtica y gratificante de sus vidas. La soledad no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Puede ser el comienzo de una libertad que nunca antes has experimentado. Tus nietos necesitan conocer tus historias. Tus habilidades necesitan ser transmitidas. Tus recuerdos necesitan ser atesorados. Tienes un propósito, tienes valor, aún tienes mucho amor para dar y recibir. Los 3 sencillos pasos que transformaron la vida de María están disponibles para que los comiences hoy mismo. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta. Sa petite fille adolescente a publié des photos du livre sur les réseaux sociaux avec la légende « Ma grand-mère est une véritable influenceuse culinaire. Originaire de São Paulo, elle a confié n'avoir jamais été aussi fière de sa mère. Mais la transformation la plus profonde s'est produite dans la relation de Maria à la solitude. Docteur, João me manque encore chaque jour. La différence, c'est qu'aujourd'hui, mon désir s'accompagne de gratitude pour les années passées ensemble et d'impatience pour les projets que je souhaite encore réaliser. Je n'ai plus peur d'être seule, car j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici en reconnaissant votre propre douleur dans l'histoire de Mary, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Des millions de personnes âgées redécouvrent que la vieillesse peut être la période la plus authentique et la plus enrichissante de leur vie. La solitude n'est pas forcément une condamnation à perpétuité, elle peut être le début d'une liberté inédite. Vos petits-enfants ont besoin de connaître vos histoires. Vos compétences doivent être transmises. Vos souvenirs doivent être chéris. Vous avez un but, vous avez de la valeur, vous avez encore tant d'amour à donner et à recevoir. Les 3 étapes simples qui ont transformé la vie de Maria sont à votre disposition dès aujourd'hui. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran
Ou je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.